La clase de hoy lo que vamos a ver es la siguiente herramienta para trabajar con memoria compartida, que serían los monitores. En la clase anterior habíamos hablado de semáforos, habíamos visto que todas las variables que eran compartidas eran accesibles de cualquiera de los procesos. ¿Bien? Cuando uno tenía que hacer algo con exclusión mutua, tenía que armar una sección crítica, tenía que utilizar los semáforos y ese uso de secciones críticas estaba disperso durante todo el código de los distintos procesos. ¿Bien? Eso podía generar que en algún momento se accediera incorrectamente a alguna variable, que en algún momento una variable solo era accedida por un proceso y en alguna etapa de la programación se agregó otro proceso que también tenía que acceder. Protegemos en ese segundo, no en el primero. O sea, se pueden generar muchos inconvenientes, tanto cuando estoy modificando el programa como cuando lo estoy haciendo. ¿Bien? Y eso tiene sus conflictos. Cada vez que modificamos algo o agregamos alguna parte, deberíamos chequear todo el resto del programa de que no haya quedado nada inconsistente. ¿Bien? Y otra de las cuestiones que tenemos es que tanto la exclusión mutua como la sincronización por condición, a pesar de ser dos cosas diferentes, de tener que resolver distintos tipos de problemas en sí, se tenían que manejar en este caso con el mismo semáforo, o mejor dicho, con la misma herramienta que tenemos, que son nada más que los semáforos, ¿bien? Con sus operaciones P y B. Eso puede generar también inconvenientes porque en algún momento yo puedo estar utilizando un semáforo sin darme cuenta, obviamente, para manejar una sección crítica y en otro momento lo podría estar usando para sincronización por condición. ¿Bien? Y en ese caso estaría realizando un mal uso de lo que sería la exclusión mutua. Teniendo en cuenta estas características de los semáforos y que nos genera alguna complicación para hacer los programas, aparece otra herramienta que son los monitores. Los monitores tienen un grado de abstracción un poco mayor que los semáforos. ¿Bien? Los monitores son módulos de programa poco más, con más estructura y que pueden ser implementados tan eficientemente como los semáforos. ¿Bien? No es que van a perder eficiencia. Obviamente los programas vamos a ver que van a tener algunas otras características. Es un mecanismo de abstracción de datos. Un monitor lo que va a hacer es encapsular la representación o las características que van a tener los recursos que estamos representando por esos monitores, y además va a brindar un conjunto de operaciones que son los únicos que la única forma en que se puede acceder a esos recursos o manipular esos recursos. Bien, uno en parte se podría ver como un tipo abstracto de datos donde tiene un conjunto de variables que son las que representan el recurso que estamos manejando con ese monitor, y un conjunto de operaciones para manipular esas variables que están dentro del monitor. Bien, a partir de este momento los programas van a estar compuestos por monitores, bien, que son los que van a representar y con los cuales se van a manejar esos recursos compartidos de los que hablamos, donde un recurso compartido, como hemos dicho siempre, puede ser una variable, un conjunto de variables o una impresora, bien, cualquiera de esas cosas puede ser un recurso. Y además de los monitores va a estar compuesto por los procesos. Bien, ya no van a existir a partir de ahora lo que serían las variables compartidas. Bien, cada proceso tiene únicamente sus variables locales y lo que hace después es poder interactuar con esos monitores, que es donde van a estar o van a representar a los recursos compartidos. Bien, pero ya no hay variables compartidas. Cualquier cosa que sea compartida es un monitor y dentro del monitor se va a trabajar con ese recurso a través de las operaciones que brinda el monitor. Una de las características principales de los monitores que nos va a liberar de tener que resolver de forma explícita uno de los dos tipos de sincronización, ya que la exclusión mutua se asegura implícitamente, ya que los procedimientos dentro de un mismo monitor no se pueden ejecutar en forma concurrente. ¿Qué quiere decir que no se pueden ejecutar en forma concurrente? Que una vez que un proceso llama a un procedimiento del monitor y este empieza a ejecutarse dentro del monitor, hasta que este procedimiento, en principio, no se duerma a través de lo que vamos a ver después, que son las variables condiciones, o que ese procedimiento no haya terminado su ejecución, hasta ese momento ningún otro proceso va a poder empezar a ejecutar un llamado o un procedimiento dentro de ese monitor. Bien, esa es la forma en que se asegura la exclusión mutua. Entonces, si nosotros tenemos un par de variables
dentro de ese monitor que representan justamente el estado del recurso al cual está representando, ¿bien? Como hay un único procedimiento que se tiene que va a estar ejecutándose dentro de ese monitor al mismo tiempo, no existe la posibilidad de que dos procesos al mismo tiempo modifiquen esas variables que están representando el recurso. Entonces ahí es que la exclusión mutua ya la tenemos en forma implícita. ¿Bien? En cambio, la sincronización por condición sí la tenemos que implementar de forma explícita. Bien, la vamos a implementar, como dije recién, con variables condición. Bien, esas variables condición nos van a permitir dormir un proceso que no podría continuar la ejecución de ese procedimiento al que está llamando, no la puede continuar porque alguna condición no se da, entonces lo podemos dormir para de esa manera liberar el monitor y dejar que otro proceso pueda empezar a ejecutar un procedimiento o continuar con un procedimiento que también se había tenido que dormir en algún momento. Como mencioné anteriormente, un programa concurrente ahora está formado por procesos activos, que son los procesos comunes y corrientes que teníamos antes, que van a estar trabajando en forma concurrente y haciendo lo que tengan que ejecutar, y que en algún momento van a tener que hacer llamados a los monitores para tener que trabajar con algún recurso compartido. Bien, esos monitores, que son los otros componentes del programa concurrente, son monitores pasivos. ¿Qué quiere decir? Los monitores en sí no es que están corriendo, sino que cuando un proceso hace un llamado a un procedimiento de ese monitor, recién ahí se generará o se empezará a ejecutar esa invocación a ese procedimiento. Mientras nadie esté llamando a procedimientos del monitor, el monitor está sin hacer nada. ¿Bien? Esa es la característica. Si dos procesos necesitaran de alguna manera interactuar entre ellos, un proceso necesita enviar alguna información a otro o esperar a que el otro llegue a algún punto y demás, no queda otra que hacerlo a través de la invocación a los procedimientos que van a tener que estar en algún monitor que ellos dos puedan hacer llamados. Bien, necesitamos, aunque sea nada más que para compartir o para comunicar un dato, vamos a necesitar un monitor, que ese monitor tenga alguna variable donde se deje, mejor dicho, el dato, y tendré que tener un procedimiento para que el primer proceso pueda dejar algo en ese recurso, en esa variable, y otro proceso pueda tomarlo. Bien, necesitaré dos procedimientos, uno que sea darle un valor a la variable y otro que sea tomar el valor de la variable. Bien, aunque tenga nada más que transmitir el dato, esa es la modalidad que tendría que seguir. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de los monitores? Bueno, justamente, por un lado, lo que dijimos antes, nos libera de tener que estar implementando explícitamente la exclusión mutua. Bien, nos libera de esa parte que es bastante engorrosa y además es la más susceptible a tener algún inconveniente o al tener alguna equivocación y que tengamos resultados después incoherentes. Bien, entonces nos libera de una parte, nos queda la sincronización por condición. Bien. Y el estar separado los llamados, o mejor dicho, los procesos que tienen que hacer uso de esos recursos compartidos de esos monitores y la forma en que se está implementando cada procedimiento de ese monitor para poder manejar el recurso, hace que al monitor no le interese demasiado desde dónde o en qué momento o desde cuántos lugares distintos estén llamando a los procedimientos, y a su vez a un proceso no va a importarle demasiado cómo está implementado el procedimiento, cómo lo modificaron. Lo único que le interesa es, en todo caso, cuál es la semántica o cuál es la forma en que tiene que trabajar ese procedimiento. Como vemos en la imagen inferior, lo que vamos a tener son los procesos concurrentes, vamos a tener el monitor, y esos procesos concurrentes van a poder llamar a los procedimientos que tiene el monitor en su interfaz. Bien, o sea, vamos a tener una interfaz en el monitor que nos va a decir cuáles son las operaciones, los procedimientos que son exportados, o sea, que pueden ser llamados desde los procesos, y eso es el único contacto, la única interacción que puede llegar a tener un proceso con el monitor, llamando a esos procedimientos. Bien. El monitor adentro va a tener un conjunto de variables o datos que van a representar el recurso, y va a tener un conjunto de variables también
puede no tenerlas, pero en general va a tener también un conjunto de variables, que son para el manejo de la sincronización entre los procesos dentro del monitor. Bien, obviamente cualquiera de esas variables, no importa si son las que son para la sincronización o las que son para mantener el recurso en sí, todas esas variables no pueden ser accedidas por los procesos directamente. Bien, la única forma de trabajar con esas variables es a través de los llamados a los procedimientos que son exportados por el monitor. Como mencionamos anteriormente, entonces tenemos que un monitor lo que hace es agrupar la representación y la implementación de un recurso compartido. La diferencia que tiene en particular con un TAD, en lo que sería el procesamiento o programación secuencial, es que en el caso de los monitores son compartidos por más de un proceso que está ejecutando concurrentemente. Bien, pero después la forma de trabajar OLID es más o menos parecida. Bien, los monitores lo que van a tener es una interfaz y un cuerpo. Bien, en la interfaz, como dijimos antes, lo que vamos a hacer es especificar todas las operaciones, en particular para nosotros acá en la cátedra o en la práctica más que nada, esas operaciones sí o sí son procedimientos. Bien, entonces la interfaz lo que va a especificar son los procedimientos que exporta este monitor. Los procedimientos que pueden ser llamados por los distintos procesos para trabajar con ese recurso compartido. Y por otro lado, el monitor va a tener un cuerpo, donde ese cuerpo lo que tiene es el conjunto de variables que va a representar a ese recurso. Bien, esas variables, que son las variables del monitor, se denominan variables permanentes. Bien, permanentes, ¿por qué? Porque en el momento de crearse el monitor se inicializará con algún valor y luego el valor de esas variables se va modificando a medida que se van ejecutando las distintas invocaciones a los procedimientos de ese monitor. Cuando por ejemplo, en un momento tenemos una variable A que tiene valor 5. Un procedimiento hace un llamado un proceso hace un llamado a un procedimiento que de alguna manera modifica ese valor y pone el valor 10. En la siguiente invocación a alguno de los procedimientos de este monitor, la variable va a seguir siendo 10. No es que se reinicia o se resetea cada vez que se hace un llamado. Bien, por eso son variables permanentes. Van conservando el valor a través de las distintas invocaciones que se hacen de esos procedimientos. Bien, entonces, además de tener todas esas variables, también el cuerpo del monitor lo que va a tener es la implementación de esos procedimientos que se habían indicado en la interfaz. Bien. En esa interfaz que dijimos antes que tenemos la especificación de cuáles son los procedimientos que serían exportados, lo único que se tiene es lo necesario para que el proceso sepa cómo llamar a esos procedimientos. O sea, vamos a tener el nombre de la operación o del procedimiento y cuáles son sus parámetros. Recuerdo nuevamente, van a ser procedimientos, no van a ser funciones. Bien. Por lo tanto, no vamos a poder retornar un valor en un return, sino que vamos a tener que devolver un valor a través de un parámetro que va a ser de salida o de entrada-salida en ese caso. Bien, entonces vamos a hacer desde un proceso en particular, vamos a llamar a un procedimiento de un monitor, como se menciona ahí en el segundo punto. Bien, el nombre del monitor, punto, el nombre de la operación o del procedimiento que estamos llamando y el conjunto de parámetros que vamos a tener que llamar. Bien. Dentro del cuerpo del monitor, los procedimientos van a poder acceder a las variables permanentes, lo que dijimos antes, las variables que están declaradas dentro del monitor. A su vez van a poder acceder a lo que serían las variables locales del procedimiento. Cada procedimiento va a poder declarar sus propias variables locales con su propia inicialización y a diferencia de las variables permanentes, estas variables con cada llamado que se hace a ese procedimiento, con cada instancia que se genera para ese procedimiento, las variables son nuevas. Se vuelven a resetear con el valor que estaban inicializadas en el procedimiento. Bien, no es que se mantiene de un llamado a otro del mismo procedimiento, sino que se inician como si fuese una nueva. Bien. Y a su vez también van a poder acceder a los parámetros que recibió, más que nada los que son de entrada, los que recibió ese procedimiento. Bien, entonces a todo ese conjunto de datos va a poder acceder para poder trabajar. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando se está armando, cuando se está diseñando el monitor,
nunca vamos a saber cómo va a ser el orden en que son llamados los procedimientos. Bien, nosotros tenemos que implementar esos procedimientos de manera tal que nos asegure que va a funcionar bien, sea cual sea el orden en que son llamados esas cosas. Bien, eso es importante porque uno puede pensar que vamos a tener un determinado orden y vamos a ir una cierta secuencia correcta de llamados, pero podría ser que por el problema que siempre tenemos de cómo se van intercalando las instrucciones de los distintos procesos, podría ser que en algún momento se haga un llamado que no se podría resolver en ese instante, sino que tendría que esperar. Entonces, bueno, tenemos que programar eso también y tenerlo en cuenta. Acá lo que estamos viendo es justamente cómo sería el cuerpo del monitor. Bien, vale aclarar que en general, tanto en la práctica como en la teoría, nosotros lo que vamos a hacer es directamente el cuerpo del monitor. En general nunca vamos a implementar lo que sería la interfaz. Bien, nada más que para simplificar un poco las cosas, porque la interfaz no tendría más que el nombre. Bien. ¿Qué es lo que va a tener un monitor? Va a tener el nombre, bien, va a tener la declaración de las variables permanentes que mencionamos anteriormente, obviamente aquellas que se puedan inicializar en el momento de la declaración se inicializarán automáticamente. Hay otras variables que no se pueden inicializar en el momento de declararla, por ejemplo, si uno tuviese una matriz o un vector con alguna característica particular, con distintos datos, o una matriz, por ejemplo, identidad, o una matriz con información donde no todos los valores son el mismo. Bien, uno entonces puede tener un código de inicialización donde va a inicializar esas variables que no son simples, que no se pueden inicializar directamente en la declaración. Bien, en general, tanto en la práctica como en la teoría, lo más probable es que no lo vayamos a necesitar nunca ese código, porque siempre las inicializaciones son de variables simples o de matrices y vectores, pero todos con el mismo valor. Bien, pero bueno, si tuviésemos ese código, que utilizar ese código de inicialización, hay que tener en cuenta que hasta que ese código no termina de ejecutarse, bien, el monitor no recibe o no va a atender, mejor dicho, llamados a ningún procedimiento del monitor. Bien, hasta que el código de inicialización no terminó de su ejecución totalmente, no va a aceptar ningún llamado a ningún procedimiento. Bien, entonces eso obviamente tiene que quedar claro, que jamás pongan un loop infinito o un while true en el código de inicialización, porque el monitor quedaría inutilizado para siempre. Bien. Entonces, además de esas variables y su inicialización, lo que vamos a tener es justamente el cuerpo, la implementación de cada uno de los procedimientos que son exportados por ese monitor. Bien, lo mismo, los procedimientos, procedure, el nombre del procedimiento, los parámetros que tengan, como dije antes, pueden ser entrada y salida, como lo quieran manejar. Bien, y luego obviamente el cuerpo. Como mencioné también en la transparencia anterior, dentro del cuerpo del procedimiento se pueden estar accediendo a las variables permanentes que declaré en la parte superior del monitor, a las variables locales al procedimiento que pueden estar declaradas también dentro de ese cuerpo que estamos mencionando ahí, o bien a los parámetros formales que está recibiendo ese procedimiento. Bien. Esa es la idea de cómo sería justamente el cuerpo de un monitor. Hago una aclaración más, porque acá todo lo que hemos visto con monitor como que es un único monitor. Un programa obviamente puede tener muchos monitores distintos, bien, donde obviamente si tiene monitores distintos, sí se podría estar ejecutando un procedimiento dentro de un monitor y otro procedimiento dentro de otro monitor al mismo tiempo. Bien, la exclusión mutua se da en todos los llamados que son, la exclusión mutua implícita se da entre todos los llamados que son a un mismo monitor. Bien. Y otra cosa que hay que aclarar es que yo puedo tener muchos monitores que hagan lo mismo. Bien, que tengan que hacer lo mismo sobre distintas variables. Supónganse que tenemos que administrar de alguna manera el uso de un vector. Bien, entonces lo que hacemos es que el dato correspondiente a cada elemento de ese vector, como no puede ser un vector compartido, lo que vamos a tener es un monitor para administrar el uso de cada una de esas posiciones del vector. Bien, lo que hace cada uno de esos monitores con su posición, con la posición que representaría de ese supuesto vector compartido, es igual. Lo único que hace es trabajar sobre lo que sería una posición distinta.
Bien, bueno, entonces en este caso, o en ese tipo de casos, en vez de tener un único monitor, puedo declarar, igual que veníamos hablando con semáforo y demás, puedo declarar un arreglo de monitores, una matriz de monitores, cualquier arreglo con cualquier dimensión, mejor dicho, de esos monitores. Bien, entonces podría tener un vector, lo mismo que usábamos con semáforos, lo que va a tener es un cuantificador y desde qué valor hasta qué valor va ese cuantificador. Y vamos a generar automáticamente esa cantidad de monitores. Bien, obviamente si yo después quiero acceder a un llamado, quiero hacer un llamado, un procedimiento de uno de esos monitores, tengo que indicar a cuál de todos esos. Bien, no puedo decir a cualquiera de esos monitores accedo, no, tengo que siempre mencionar un monitor en particular. Si yo declaré un arreglo de monitores, cuando quiero acceder o hacer un llamado, un procedimiento del monitor, tengo que sí o sí especificar en qué posición de ese vector o de esa matriz de monitores tengo que acceder. En este caso lo que vamos a ver es un ejemplo básico del uso de monitores, bien, en el cual lo que vamos a tener son varios procesos, en este caso 5 procesos empleados que continuamente están haciendo algún tipo de producto. Bien. Y a su vez hay un coordinador, un proceso coordinador que lo que hace es cada cierto tiempo ver cuántos productos se han hecho en total hasta ese momento. Bien. Entonces fácilmente, o como es sencillo de ver, si estuviésemos utilizando otra herramienta, uno lo que debería tener es una variable compartida donde cada uno de los empleados debería ir incrementando en forma atómica esa variable, ese contador, cada vez que hace un nuevo producto. Bien, entonces de esa manera llevaríamos en todo momento el total de elementos de productos generados. Bien, y por otro lado, cuando el coordinador necesita ver cuántos elementos se hicieron hasta el momento, lo único que debería hacer es ver qué valor tiene esa variable compartida, ese contador compartido. Bien. Obviamente nosotros ya no podemos utilizar variables compartidas, como mencioné antes, porque cuando usamos monitores ya no existe. Bien. Esa variable compartida, ese contador, justamente es el recurso compartido al cual todos los procesos tienen que poder acceder o con el cual tienen que trabajar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? No queda otra que ese recurso compartido, ese contador, esté dentro de algún monitor. Bien, y que el monitor sea el que administra esa variable contador. Bien, esa es la idea. Entonces eso es lo que vamos a resolver. ¿Qué necesitamos en este caso? Lo que se necesita obviamente es tener un monitor que adentro internamente como una de sus variables permanentes lo que va a tener justamente es un contador para llevar la cuenta de cuántos elementos se hicieron, y después lo que necesitamos son dos procedimientos. Uno que es llamado por los empleados para incrementar en 1 el valor de ese contador cada vez que generan un elemento. Bien. Y otro que es llamado por el coordinador para ver qué dato tiene ese contador cuando él necesita de alguna manera verificar cuántos elementos se han hecho. Bien. Eso es lo que se necesita en el caso del monitor. Fíjense que a la derecha, en el código de la derecha, tenemos justamente cómo sería la implementación de ese monitor. Bien, count sería la variable contadora, el acumulador donde uno va incrementando el valor cada vez que se genera un elemento. Incrementar sería el procedimiento llamado por los empleados para que se incremente en 1 la cantidad de productos que se han hecho. Y verificar sería el procedimiento llamado por el coordinador, que tendría un parámetro de salida entero que sería R, y justamente lo que hacemos es en R guardar el valor actual de cantidad para devolvérselo justamente al coordinador. Bien. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que en este caso el incremento de la variable count debe hacerse dentro del monitor. Bien. Estaría mal que en vez de tener un procedimiento incrementar, yo tenga un procedimiento, no sé, setear valor. Bien. Y que lo que haga el empleado es llamar al procedimiento verificar para que le devuelva el valor actual de cantidad. Internamente el proceso incrementa ese valor que le devolvieron y luego llama al procedimiento setear que dije antes con el nuevo valor. Eso estaría mal porque estaríamos cayendo en los errores que teníamos al principio con variables compartidas. ¿Bien? Más de un proceso
podría haber llamado al verificar, a todos les dio el mismo valor, incrementamos y de todos esos incrementos solo quedará uno y va a devolver un valor viejo, digamos. Bien, entonces siempre es importante que el trabajo que haya que hacer con esas variables, en este caso cantidad, se haga dentro del monitor. Bien. En este caso particular tenemos un procedimiento que es para ver el valor de la variable que sería verificar, pero porque así lo requiere el ejercicio que estamos planteando. Bien, pero en general no deberíamos tener ni un procedimiento para darle un valor, para setear un valor, ni un procedimiento para ver el valor que tiene una variable. Bien. A continuación lo que se ve del lado izquierdo, en el código del lado izquierdo, justamente lo que se ve es el código de los empleados, bien, que tenemos 5 empleados, donde cada vez que genera un elemento, lo que hacen es llamar justamente al procedimiento incrementar del monitor total. Y por otro lado lo que tenemos es el proceso coordinador, que también cada cierto tiempo, en algún momento, lo que hace es llamar al procedimiento verificar del monitor total, que como parámetro le devuelven el valor actual de la cantidad de elementos hechos. Bien. Ahora lo que vamos a ver es otro ejemplo. En este caso tenemos dos procesos A y B, donde A le debe repetidamente enviar cierto dato a B para que siga trabajando. Bien, esto lo tienen que hacer múltiples veces. Obviamente, como siempre, A no puede enviarle un valor hasta que el proceso B no haya consumido el valor anterior, y B no puede recibir un valor hasta que A no se lo haya enviado. Bien, es el típico problema del buffer o productor consumidor, con un buffer de tamaño 1 para un solo elemento y con un único proceso productor y un único proceso consumidor, en este caso A y B respectivamente. Bien, ese es el ejemplo que vamos a mirar ahora. Por supuesto, si queremos hacer una comunicación entre ambos procesos, si no tuviésemos la herramienta monitor, deberíamos utilizar una variable compartida donde el productor, en este caso A, deja el elemento y el consumidor, en este caso B, toma el elemento de esa variable. Obviamente acá no tenemos la posibilidad de poner una variable compartida, por lo tanto ese recurso compartido, que iba a ser ese buffer o esa variable de tamaño de un solo elemento, bueno, ese buffer va a tener que estar dentro de un monitor. Bien, el monitor va a representar justamente al buffer de tamaño 1, que va a servirnos para comunicar la información entre el proceso A y el proceso B. Bien, esa es la idea. Bueno, ahí a la derecha, en el código de la derecha, podemos ver justamente cuál sería el código para ese monitor buffer. Bien, como dijimos antes, tenemos que tener cuidado de que el proceso A no guarde, no intente enviar un dato cuando todavía el proceso B no consumió el dato anterior que haya dejado. Bien, entonces para eso, además de tener el entero dato donde vamos a guardar el elemento que hay que comunicarse, vamos a tener en este caso también un valor booleano, una variable booleana, iDato, que me va a indicar si en la variable dato hay un elemento que todavía tiene que ser consumido o no hay nada. Bien, esto nos va a servir tanto para cuando el proceso A quiera dejar algo, como para cuando el proceso B quiera tomar algo. Bien, entonces vamos a tener dos procedimientos, uno llamado enviar, que es el que llama al proceso A, y otro llamado recibir, que es el que llama al proceso B. Bien, en este caso, en el proceso enviar, que es donde el proceso productor envía el dato a este buffer, vamos a tener dos parámetros, uno por donde están, que en este caso sería D, que es por donde está recibiendo el monitor el valor del dato que hay que guardar, bien, y un parámetro de salida que es OK, que sería para indicar al proceso A si realmente ya se pudo dejar el elemento o no. Bien, porque por ahí la variable dato ya estaba llena, no se había consumido el dato anterior, por lo tanto el proceso A en ese caso deberá volver a enviarlo hasta que realmente logra encontrar un momento en el cual el otro proceso ya tomó el dato que estaba. Bien, entonces ahí va a quedar iterando el proceso A hasta que logre dejar el elemento. Bien, entonces lo primero que hacemos es en el procedimiento enviar es guardar en ese parámetro que hay si se va a poder hacer o no
el envío, si se puede o no dejar el dato, bien. Por eso en ese caso el parámetro de salida toma el valor de not hay dato, bien. El contrario de hay dato, si hay dato es verdadero, significa que no puede dejar el elemento porque todavía no consumió el otro proceso el dato que estaba. Si hay dato es falso, significa que no hay nada en ese momento en el buffer, por lo tanto puede dejar el elemento. Bien, entonces, si ese parámetro que hay es verdadero, bien, si el dato que estoy tomando que se originó ahí es verdadero, significa que se va a poder dejar el elemento en el buffer. Entonces ahí lo único que hago es la variable dato, le pongo el valor que me enviaron como parámetro, seteo ahora la variable hay dato indicando que ahora sí hay algún elemento, por lo tanto si el proceso A intenta hacer nuevamente un envío, no lo va a dejar guardarlo, y si el proceso B quiere recibir algo, ahí sí lo va a poder aceptar. Bien. Por otro lado tenemos el procedimiento recibir, también va a tener dos parámetros, un parámetro R de salida, que es donde voy a devolverle el valor que le mandó el proceso A, y nuevamente el OK, que me va a indicar si se pudo o no hacer esta transacción, digamos, este envío, teniendo en cuenta si había o no algo en ese buffer. Bien. Lo mismo que antes, lo primero que hago es setear cuál va a ser el valor de OK que voy a devolver. Bien. Si hay dato, si la variable hay dato es verdadera, significa que hay un dato, por lo tanto la operación se puede hacer, entonces devuelvo true. Si no hay dato, bien, si hay dato fuese falso, significa que no hay ningún dato en el buffer, por lo tanto no puedo realizar esta operación. Bien. Entonces en este caso OK toma el valor directamente de la variable hay dato. Teniendo en cuenta ese resultado, si realmente hubiese un dato para devolverle al proceso B, lo que hago es, en el parámetro de salida R, dar el valor que está en el buffer, y ahora lo único que tengo que hacer es marcar como que la variable hay dato es falso porque ya no hay dato en ese buffer. Bien, para dejar, por ejemplo, que el proceso A deje otro elemento en ese buffer. Bien. Esa es la idea de lo que sería el monitor. Ahora lo que vemos en el lado izquierdo de la pantalla es justamente el código para los dos procesos, A y B, para el productor y el consumidor respectivamente. Bien. Fíjense que acá, bueno, obviamente iteran infinitamente porque están continuamente haciendo esas comunicaciones. Dentro de cada una de esas iteraciones a comunicación, el proceso A que tiene que enviar el dato, obviamente primero genera el dato que hay que mandar y lo pone en la variable aux. Y luego lo que tiene que hacer es quedarse iterando hasta que el buffer realmente le dice que pudo hacer la operación, que realmente pudo dejar el dato. Bien, entonces ponemos OK en false como para empezar a ver si puedo dejar o no el elemento. Y mientras el llamado que hago al procedimiento me devuelve en el parámetro OK un false, significa que todavía no he podido hacer el envío concretamente y tengo que seguir intentando. Entonces mientras not OK, lo que tengo que hacer es nuevamente llamar al procedimiento enviar del monitor buffer enviando el mismo dato que quería darle al proceso B. Bien, recién cuando salgo de ese while es porque realmente el buffer estaba vacío y pude dejar el elemento. Y ahí obviamente iteraré de nuevo, generaré un nuevo dato y repetiré toda la acción nuevamente. ¿Qué es lo que hacemos del otro lado? Del lado del proceso B. Algo parecido. Tengo que quedarme iterando hasta que realmente recibo un dato. Hasta que realmente había algo en el buffer y me lo pudieron dar. ¿Bien? O sea, hasta que, mientras el parámetro OK que me están devolviendo sea falso, significa que no me pudieron dar el dato porque no había nada, por lo tanto tengo que seguir intentando. ¿Bien? Entonces pongo OK en false para empezar el while. Mientras not OK, bien, mientras no haya un dato para darme, sigo intentando pedirle al buffer un nuevo dato. Bien, llamo nuevamente a la función, al procedimiento, perdón, recibir del monitor buffer para que me devuelva, en caso de que haya algo, en aux, el valor que estaba en el buffer, y a su vez en OK me diga si pudo o no devolver algo. Cuando salgo de ese while es porque realmente había algo en el buffer y me lo enviaron. Entonces ahí luego trabajo con el valor que me enviaron para nuevamente después comenzar una nueva iteración esperando recibir un nuevo dato. Con este código que hemos mostrado acá, al fin y al cabo se cumpliría el hecho de que A y B se comunican, que A no sobrescribe un dato cuando aún no ha sido leído y que B no toma un dato cuando aún no ha sido escrito, no ha sido dejado en ese buffer. Bien, esa funcionalidad se cumple.
El problema que tenemos, obviamente, es que estamos generando busy waiting. ¿Bien? ¿De en dónde? Del lado de los procesos A y B. Fíjense que en cada iteración del while grande, en cada nuevo valor que se genera en el caso A o para buscar un nuevo valor que me envían en el caso de B, en ambos casos nos vamos a quedar iterando hasta que realmente la operación se pueda llevar a cabo. Y mientras estoy iterando en ese while interno, ¿bien?, estoy usando procesador sin poder avanzar. ¿Bien? Estoy utilizando de gusto el procesador cuando en realidad podría estar entrando el otro proceso a trabajar. ¿Bien? Y en este caso no solo el procesador, sino a su vez entrando al buffer. ¿Bien? Al monitor. No dejaría, mientras yo estoy entrando continuamente a ese monitor buffer, no dejaría, por ejemplo, que el otro proceso, el que realmente puede continuar trabajando, logre entrar, porque estaría compitiendo continuamente con él. ¿Bien? Entonces, en ese caso, tenemos doble problema. No solo el problema de que genera un retardo por el uso extra de procesador, sino que además por una competencia innecesaria para lograr entrar al monitor buffer. ¿Bien? Entonces, esta solución lo que hace es generar busy waiting. Y eso, obviamente, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de semáforos, lo volvemos a repetir acá, hacer busy waiting con monitores está prohibido. ¿Bien? Tenemos que encontrar otra solución que por ahora, hasta lo que hemos visto, con lo que hemos visto hasta ahora, no tenemos. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver es cómo podemos resolver de forma realmente eficiente y buena este tipo de problemas. Lo que nos está faltando justamente en el ejemplo que vimos antes es tener alguna herramienta que nos permita hacer la sincronización por condición. Es decir, que dentro del monitor el proceso A, que tenía que dejar un elemento, si el buffer estaba lleno, se quede dormido esperando hasta que se haya vaciado ese buffer, entonces pueda dejar el elemento. Y no que tenga que estar continuamente iterando y preguntando a ver si hay algo o no hay nada. ¿Bien? Esa es la idea. Necesitamos algo que nos permita manejar esa sincronización por condición. Hasta ahora lo que vimos, los monitores lo único que me va a permitir manejar es la exclusión mutua. Y a lo sumo una sincronización en el hecho de que hasta que no termino de ejecutar el procedimiento, el proceso no puede continuar. Pero no más que eso. No me permite dormir justamente a un proceso hasta que una condición se dé. Para esto, los monitores, para este tipo de sincronización, los monitores lo que tienen son las variables condición. ¿Bien? Las variables condición. ¿Bien? Se declaran como figura ahí en el primer renglón, ¿bien? Con la variable, con el tipo de variable const y el nombre de la variable condición con la que querramos trabajar. ¿Bien? Esa variable condición, en este caso la variable CB, tiene internamente asociado una cola de procesos dormidos o demorados. ¿Bien? Es una cola que actúa como una cola, o sea, el primer proceso que es demorado en una variable condición es el primer proceso que es despertado cuando sea necesario. ¿Bien? Obviamente el manejo de esa cola para nosotros es invisible, no podemos ni a mano dejar un elemento en esa cola, ni a mano sacar un elemento. Tenemos que utilizar las operaciones, las funciones que nos brindan las variables condición. ¿Bien? Pero no podemos tampoco modificar el orden de los procesos que están dormidos en la cola, ni siquiera ver la cantidad de elementos que habría dormidos ahí adentro. ¿Bien? Esa es la idea. La cola es una estructura que tiene internamente que no vamos a poder ver. ¿Bien? Lo que sí nos brindan las variables condición, además de poder declararlas, ¿bien?, es una serie de operaciones. Obviamente las variables condición únicamente se pueden utilizar dentro de los monitores. ¿Bien? Son variables permanentes del monitor. ¿Bien? Fuera de los monitores no se pueden ni declarar y tampoco obviamente llamar a ninguna de las funciones que vamos a ver ahora sobre esas variables condición. Su único uso es dentro del monitor. Y únicamente se pueden llamar a las operaciones que veremos ahora dentro del monitor donde está declarada esa variable condición. No podemos declarar la variable condición en el monitor A y después intentar usarlo en el monitor B. Bien, son dos cosas independientes. Únicamente se puede usar dentro del monitor que fue declarado. Obviamente dentro de los procedimientos que implemente ese monitor. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos sobre esas variables condición? Vamos a ver tres operaciones
que son las básicas y las que vamos a poder utilizar tanto en la teoría como en la práctica, y a su vez después vamos a ver un subconjunto más de operaciones que vamos a ver en la teoría pero que no se pueden usar en la práctica. Bien, cuando veamos algunos ejercicios que usemos alguna de esas operaciones que no se pueden ver en la práctica, a su vez vamos a ver cómo deberíamos resolverlo para cuando esas operaciones no están. Bien. ¿Cuáles son las tres operaciones básicas que son las que vamos a utilizar nosotros? El wait sobre una variable condición. Bien. Como dije antes, el llamado a esta operación se hace dentro de un procedimiento dentro del monitor. Bien. Hay un proceso X que hizo el llamado a ese procedimiento y que durante la ejecución de ese procedimiento se llama a la operación wait. Bueno, entonces ese proceso que había hecho ese llamado en particular es el que se queda demorado, dormido en esta cola interna de la variable condición. Bien. Y no solo que se queda dormido ahí, sino que además deja el acceso exclusivo del monitor. O sea, libera al monitor para que otro proceso pueda comenzar su ejecución. Bien. Las únicas dos maneras de que se libere el uso del monitor para que otro pueda acceder es o porque el procedimiento que se estaba ejecutando terminó su ejecución, o bien en estos casos cuando se duermen en una variable condición. Son las únicas dos maneras en que se libera el monitor para que otro procedimiento pueda empezar a ejecutar. Bien. Esa es la operación entonces para demorar al proceso hasta que alguien lo despierte. La siguiente operación, signal, lo que hace es despertar al proceso que está al frente de la cola interna de la variable condición. Bien. El primer proceso que está dormido en esa variable condición, el signal lo que hace es despertarlo. ¿Qué significa despertarlo? Bueno, obviamente este proceso que es despertado puede continuar con la ejecución de su procedimiento. Bien. Cuando logra adquirir nuevamente el acceso al monitor, cuando realmente logra acceder para seguir su ejecución, no empieza de nuevo la ejecución del procedimiento, sino que en ese momento se finaliza con la operación wait que había llamado y continúa con la siguiente instrucción. ¿Bien? Esa es la idea del signal. Signal all es más o menos parecido al signal, lo que pasa es que en el signal despiertan únicamente un proceso, el que está primero en la cola. Bien, de la variable condición CB. En cambio el signal all despierta a todos los que están dormidos. Bien, todos esos procesos después tendrán que ir entrando de a uno al monitor para poder acceder y continuar la ejecución del procedimiento que estaban resolviendo. Bien, esas son las tres operaciones básicas que nosotros tenemos. Bien, en nuestro caso, o en este caso mejor dicho, como dijimos antes, la operación wait lo que hace es dormir o demorar al proceso al final de la cola. Y el signal lo que hace es despertar al primero que está en la cola. Entonces, si tuviésemos nada más que estas tres funciones, justamente la variable condición, como mencioné antes, se va a comportar, que es obviamente como lo vamos a usar nosotros, se va a comportar como una cola FIFO. El primer proceso que se duerme es el primero que se despierta. Bien. En las operaciones que veamos más tarde, vamos a ver que el orden en que se duermen podría ser diferente. Pero eso, como dije, únicamente va a ser para la teoría, no para la práctica. Bien. ¿Cómo sabemos o cuándo el proceso que es despertado puede acceder a utilizar el monitor? ¿Cuándo puede nuevamente acceder de forma exclusiva al monitor para continuar su ejecución? Bien. Ni bien lo despiertan o en algún otro momento. Bueno, eso va a depender justamente de la disciplina de señalización que utilicemos. Bien. Hay dos disciplinas de señalización que justamente lo que nos indica o en lo que se diferencia una a otra es una vez que alguien despierta a otro proceso, ¿quién es el que continúa trabajando dentro del monitor? Bien. Y cuando el que es despertado tiene poder de continuar usando el monitor. Esa es la diferencia entre los dos. Las dos disciplinas que se encuentran son Signal and Continued, que es la que nosotros vamos a utilizar en la materia, bien, salvo en algún ejemplo que veamos ahora puntualmente y que digamos que sería Signal and Wait, siempre vamos a utilizar, si no decimos nada, vamos a utilizar Signal and Continued. Bien. ¿Cuál es la idea de ese? El proceso que hace el Signal lo que hace es despierta al proceso que estaba dormido
pero continúa utilizando el monitor hasta que él termina su procedimiento o él se duerme. El proceso que fue despertado tendrá que competir nuevamente para acceder al monitor. Bien, esa es la idea básicamente. La otra disciplina, Signal and Wait, lo que nos dice es, el proceso que hace el Signal se pasa a competir por acceder de nuevo al monitor, mientras que el que es despertado automáticamente adquiere el acceso exclusivo al monitor. O sea, el que es despertado continúa ejecutando, mientras que el otro, el que hizo el Signal, pasa a competir por acceder al monitor. Bien, esa sería básicamente la diferencia. Estas son las operaciones adicionales que dije que había, que las íbamos a ver en la teoría, pero que no la pueden utilizar en la práctica. Bien, estas tres operaciones no se pueden utilizar en la práctica y vamos a ver en cada ejemplo que veamos en la teoría, usando estas operaciones, cómo lo deberíamos resolver sin esto, como para resolverlo en la práctica. Bien, esa es la idea. Bien. Las tres operaciones extra son empty, de la variable condición. Esto me devuelve si hay algún proceso no dormido en la variable condición CB en este caso. Bien. Wait con prioridad sería, bien, lo que dice es, además de tener como parámetro la variable condición, tiene como segundo parámetro una cierta prioridad. Bien, lo que hace este wait, a diferencia del anterior, es demorar el proceso en la cola interna que tiene la variable condición, pero en vez de ser de acuerdo al orden en que fueron llegando, bien, de acuerdo al orden de llegada, los duerme de acuerdo al orden dado por esa prioridad rank, de menor a mayor. Bien, esa es la idea. ¿Qué significa? Que cuando haga el Signal, en vez de despertar al primero que se durmió, va a despertar de los que está dormido al que tiene menor valor en el parámetro rank. Bien. Y la tercera función, minRank, de una variable condición, lo que hace es permitirme ver cuál es el rank, es la prioridad del primer proceso que está dormido. Bien, obviamente esta operación está directamente relacionada con la anterior, con el wait con prioridad. Bien, que lo que hace es de los procesos que están dormidos en esa variable condición, en este orden dado por el parámetro rank, me dice del primero cuál es su rank. Bien, no lo saca, no lo despierta, no nada. Únicamente me dice cuál es la prioridad de ese proceso. Bien, sería como una especie de top de las operaciones sobre las colas. Acá vamos a ver una serie de pasos de cómo es el comportamiento de los procesos de acuerdo a las distintas disciplinas de señalización que vimos, Signal and Continue y Signal and Wait, para ver un poco más claro las diferencias. Bien. Lo primero que vamos a ver es que hay los tres círculos que tenemos ahí. En el círculo 1, lo que vamos a tener ahí son todos los procesos que están intentando entrar al monitor. Acá vale aclarar que cuando hay varios procesos que están intentando entrar al monitor, supongamos que el monitor está libre, que no hay nadie ejecutando ahí adentro, cuando hay varios procesos que están compitiendo por entrar, no se respeta ningún orden para entrar. Bien, entre todos los que están esperando, uno de ellos logra acceder al monitor y los otros tienen que continuar esperando. No importa si el que logró entrar es el primero que había intentado entrar, el último, el que acaba de llegar. No importa. Bien. Cualquiera de los que está ahí entra al monitor. No se respeta ningún orden. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque modifica completamente la forma en que se resuelven los ejercicios. Bien. Esto no importa para cuál de las dos disciplinas sea, si Signal and Wait o Signal and Continue, siempre en el círculo 1 van a estar esperando todos los procesos que quieren entrar y ahí no se va a respetar ningún orden para lograr realmente entrar al monitor cuando éste queda libre. Bien. El segundo circulito, el que está arriba, lo que va a tener ahí, vamos a suponer que existe una variable condición, bien, y lo que vamos a tener ahí es la cola interna de lo que sería esa variable condición. Ahí estarían dormidos, demorados, todos los procesos que se van durmiendo en la variable condición. Bien, acá vamos a suponer el wait que podemos usar en la práctica, no el que es con prioridad, sino el wait común, donde los procesos se van durmiendo de acuerdo al orden en que se van llamando al wait. Bien. El tercer círculo representaría justamente al monitor. Ahí habrá un único proceso a la vez, que es el proceso que en ese momento está haciendo uso
del monitor, está ejecutando dentro del monitor. Bien, esos son los tres círculos y vamos a ver ahora las distintas líneas que vemos es cómo irían o cómo se comportarían los procesos de acuerdo a el tipo de disciplina. Bien, entonces vamos a pasar primero a los distintos ejemplos que vemos. Lo primero que vemos justamente es un caso en el cual el monitor está libre, bien, no hay nadie utilizando el monitor, y llega un proceso que está haciendo el llamado a uno de los procedimientos de ese monitor. Bien, lo que vemos ahí justamente es que no hay nadie esperando, es el único proceso que está intentando entrar al monitor, por lo tanto logra acceder al monitor y empieza a ejecutar dentro del monitor, que sería en el círculo 3. En este segundo caso ya teníamos un proceso, el amarillo, que está ejecutando dentro del monitor, y ahora lo que ocurre es que llega un nuevo proceso, en este caso el azul, que está haciendo un llamado a un procedimiento del monitor. Bien, como vemos aquí, como el monitor está ocupado, él no queda otra que quedar esperando en la puerta de entrada del monitor a que éste se libere, y que cuando se libera competirá con todos los otros que lleguen hasta ese momento y logrará pasar uno de ellos. Acá podemos ver que mientras el proceso amarillo estaba ejecutando dentro del monitor, varios procesos están haciendo llamados a procedimientos del monitor, no solo el azul, sino que ahora también hay un verde, un marrón, un rojo. Bien, entonces lo que pasa ahora es que el proceso amarillo terminó su ejecución en el monitor, terminó el procedimiento, por lo tanto libera el monitor, bien, para que otro pueda acceder. Y aquí cualquiera de los cuatro que estaba compitiendo logra acceder. En este caso, fíjense que el que accede es el rojo, que no es el que había llegado primero, porque el primero que había llegado era el azul. Bien. Ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando el proceso que estaba ejecutando dentro del monitor llama a la operación wait sobre la variable condición. Bien, el proceso rojo estaba ejecutando un procedimiento, dentro de ese procedimiento llegó un llamado a la operación wait, y lo que hace en este caso es liberar el monitor, bien, para que otro pueda acceder, durmiéndose él en la variable condición en la cual está haciendo el wait. Y de esa manera, otro de los procesos, en este caso el azul, accede al monitor para continuar, o para empezar, mejor dicho, a ejecutar su procedimiento. Hasta ahora, con todas las operaciones que hemos visto, no importaba si la disciplina era signal and continue o signal and wait, en ambos casos se comportaba de la misma manera. Ahora es donde empieza a verse la diferencia. Bien, en este caso vamos a suponer que estamos en la disciplina signal and wait, la que no vamos a usar en la práctica. Bien, y lo que ocurre es que el proceso, en este caso el azul, que está ejecutando en el monitor, hace un signal de la variable condición donde se había dormido el rojo. Bien, despertando de esta manera al proceso de rojo. Bien, como la disciplina esta era signal and wait, lo que ocurría es que el proceso que es despertado pasa a usar el monitor y continuar con la siguiente sentencia que venía después del wait, bien, mientras que el proceso azul, que es el que hizo el signal, pasa a competir nuevamente por el acceso al monitor, y cuando logre entrar tendrá que continuar su ejecución a partir del signal que había ejecutado. En este otro caso vemos lo que pasaría en el mismo ejemplo anterior, pero con la disciplina signal and continue. Bien, usamos esta disciplina, el proceso azul, que es el que estaba ejecutando dentro del monitor, llama a la operación signal sobre la variable condición que se había dormido el proceso rojo, bien, despertándolo de esta manera, bien, pero en este caso, en vez de pasar el proceso rojo a ejecutar en el monitor, lo que hace es él pasar a competir por acceder al monitor con exclusión mutua. Bien, en algún momento ese proceso rojo logrará acceder al monitor, que puede ser ni bien el azul deje el monitor, o puede ser después de que varios otros procesos logren pasar. Bien, no es que va a tener ninguna prioridad sobre el resto de los procesos. Bien, cuando logre acceder nuevamente al monitor, continuará con la sentencia que venía después del wait. Bien, en cambio, el proceso azul va a continuar su ejecución en el monitor hasta que él se duerma en una variable condición o hasta que termine el procedimiento que estaba ejecutando. Acá nuevamente vemos el cuadro final, el resumen, con todas las líneas indicando hacia dónde irían los procesos en cada uno de los casos. Como resumen
lo que sería la diferencia entre el signal and wait y signal and continue, es el momento en el cual el proceso es despertado. O sea, cuando un proceso hace un signal sobre una variable condición, despertando a uno de los procesos. ¿Bien? En resumen, signal and continue lo que hace es que el proceso que hace el signal continúa utilizando el monitor, continúa su ejecución, mientras que el proceso que es despertado pasa a competir nuevamente por acceder al monitor para su uso de forma exclusiva. ¿Bien? Y obviamente una vez que logra entrar, que como dije antes no tiene ninguna prioridad respecto a los otros procesos que están intentando comenzar su ejecución de un procedimiento, ¿bien? Va a continuar después que logra entrar con la instrucción siguiente a lo que en forma lógica corresponde a la sentencia wait. ¿Bien? En cambio, en la disciplina signal and wait, el proceso que hace el signal es el que pasa a competir con el resto de los procesos por el acceso al monitor, mientras que el que es despertado pasa a usar el monitor desde la instrucción que lógicamente le sigue a la operación wait que había realizado. Una de las cosas que hay que tener en cuenta que cuando un proceso hace un signal sobre una variable condición y esa variable condición estaba vacía, o sea, no había ningún proceso dormido en la call interna que tiene, ¿bien? Ese signal no tiene ningún efecto posterior. No es que después el primer proceso que intenta hacer un wait pasa de largo y sigue su ejecución porque alguien antes previamente lo había despertado. ¿Bien? Si no hay nadie dormido, listo. No tiene ningún efecto, el primer proceso que haga un wait se va a quedar dormido. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a ver ahora justamente es la diferencia entre el wait y el signal de las variables condiciones en monitores con el P y el B de los semáforos usándolos para sincronización por condición. ¿Bien? En el wait de las variables condición, el proceso que hace ese llamado siempre se duerme. ¿Bien? Siempre el proceso se va a dormir. Mientras que en el P dependía del valor que tenía internamente el semáforo. Si alguien, por ejemplo, había hecho previamente el B y había dejado el semáforo con un valor mayor que 0, el proceso que hace el P no se duerme, sino que continúa. ¿Bien? Decrementando obviamente el semáforo. La otra diferencia justamente está en el signal y el B. ¿Bien? Como dije antes, el signal, si no hay nadie dormido, no tiene ningún efecto. Si hay alguien dormido, despierta únicamente al primero. ¿Bien? En cambio el B lo que hace es incrementar el semáforo para que cualquiera de los procesos dormidos o un proceso que posteriormente haga el P pueda continuar. No respeta ningún orden, ¿bien? El que va a continuar no tiene por qué ser el primero que había hecho un P, en el caso de semáforos, ¿bien? Y si no había ninguno que estaba dormido en un P, el primero que llega va a continuar sin dormirse. ¿Bien? Esas serían las diferencias entre el wait y el signal y el P y el B. Ahora que ya vimos la parte de cómo hacer sincronización por condición usando variables condition, lo que vamos a resolver es el mismo ejemplo que habíamos resuelto hoy de el buffer de tamaño 1 con un productor y un consumidor, ¿bien? Que lo habíamos hecho sin variables condiciones, habíamos visto que hacía busy waiting, lo vamos a resolver ahora como debería ser utilizando las variables condición y que los procesos se puedan demorar hasta que realmente estén en condiciones de poder dejar o tomar el elemento según corresponda. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es ver justamente cómo serían los procesos A y B. El proceso A, que era el que enviaba el dato, y el proceso B, que era el que recibía el dato. ¿Bien? Fíjense que ahora ya no tenemos que estar iterando con cada elemento que genera el proceso A, no tenemos que estar iterando hasta que realmente logra dejar ese componente en el buffer, sino que únicamente llamamos una sola vez a la operación enviar del monitor buffer y nos quedamos ahí bloqueados o demorados hasta que realmente en el monitor puede ser depositado ese elemento. ¿Bien? Lo mismo ocurre con el proceso B. No tenemos que estar iterando hasta que realmente el monitor buffer nos devuelva un dato, sino que se hace una única vez el llamado a la operación recibir del buffer, se queda el proceso demorado ahí hasta que el monitor le devuelva fehacientemente un elemento y recién ahí continuamos usando ese dato. ¿Bien? Entonces fíjese que ya los procesos A y B ya no están haciendo busy waiting. Si hacen el llamado al monitor y el monitor no está en condiciones de resolverle la operación en ese momento,
Bueno, entonces se quedan demorados ahí sin seguir iterando. Ahora lo que vemos es del lado del monitor cómo estarían implementadas esas dos operaciones. ¿Bien? Fíjense que continuamos teniendo el dato, que es donde vamos a dejar el elemento que hay que transmitir. Seguimos teniendo la variable booleana iDato, que era para saber si había o no un elemento en el buffer, bien, para ver si el que envía puede dejar un nuevo elemento o no, y para saber si el que quiere recibir el dato está en condiciones de dárselo o no. Bien. Y lo que hemos agregado ahí son dos variables condición. Una donde se va a dormir el proceso A, el que está enviando el dato, si el buffer estuviese ocupado en ese momento, y otra que sería la C, la variable condición C, para el que va a recibir el dato. Cuando el proceso B quiere recibir el dato y no hay nada en el buffer aún, tendrá que dormirse en la variable condición C. ¿Bien? Entonces pasamos a ver cómo sería el procedimiento enviar. Bien, ahora ya no necesitamos el segundo parámetro, que era el booleano, que nos indicaba si se pudo hacer la operación o no. Se supone que cuando la operación el procedimiento se termina de ejecutar es porque realmente logró dejar el dato en el buffer. Bien, lo primero que hacemos justamente es ver si se puede dejar en ese instante el elemento o está ocupado el buffer. Bien, entonces si hay dato en ese buffer, si hay datos verdaderos, si tenemos ocupado el buffer, entonces el proceso A se va a quedar dormido en la variable condición P a través del wait P. Bien. Una vez que logra pasar ese if, bien porque cuando llegó no había ningún dato, entonces directamente puede pasar y dejar el dato, o bien porque se durmió, pero el otro proceso en algún momento sacó el dato que estaba, entonces lo liberó. Cualquiera de los dos casos, el buffer está vacío. Bien, una vez que logró pasar el if, el buffer seguro que en ese momento está vacío, entonces el proceso puede depositar el dato en la variable dato. Justamente actualiza la variable booleana, indicando que ahora hay un elemento en ese buffer, y luego, por las dudas de que el proceso B haya llamado al procedimiento recibir, bien, y se haya dormido porque no había nada en el buffer, bueno, por las dudas que estuviese dormido, lo despierta a través del signal C. Recuerden que si hacemos el signal sobre una variable condición donde no hay nadie dormido, no va a tener ningún efecto. No produce nada malo, no tiene un efecto posterior, no pasa nada. Bien, o sea, no es necesario saber si hay alguien dormido o no. Por otro lado, vemos ahora qué pasaría con el procedimiento recibir. Lo mismo que antes, ya no va a tener el parámetro OK, el parámetro booleano, que me indicaba si la operación se pudo hacer o no. Cuando el procedimiento termina es porque se logró encontrar un dato en el buffer y se devuelve como parámetro de salida R. Bien. Lo mismo que antes, lo primero que hacemos es, lo mismo que en el procedimiento enviar, lo primero que hacemos es chequear si hay algún dato o no en ese buffer. Si no hay ningún dato, significaría que el procedimiento recibir no puede continuar, tiene que esperar hasta que haya algún dato. Entonces el proceso B se va a dormir en la variable condición C a través del wait C. Bien. Cuando logra pasar ese if es o porque había llegado y había algún dato, bien, entonces directamente ya puede pasar y retirar el elemento, o porque se durmió y en algún momento el proceso A llamó al procedimiento enviar dejando un elemento, entonces despertó a el proceso B que estaba dormido en la variable condición C. Bien. Entonces cuando pasamos el if, seguro que hay un elemento en el buffer, entonces lo tomamos, lo guardamos en el parámetro de salida R, actualizamos la variable booleana indicando que ahora ya no hay más elementos en el buffer, y lo mismo que hicimos hoy en el procedimiento enviar, en este caso lo que hacemos es un signal de la variable condición P, por las dudas de que mientras pasó el tiempo y el proceso B no llamó al recibir, podría ser que el proceso A se haya dormido esperando dejar un segundo elemento. Entonces, de esa manera hemos resuelto el problema de tener un buffer de tamaño 1 con un productor y un consumidor, o bien el hecho de transmitirse un dato, bien, lo hemos resuelto sin generar busy waiting en los procesos, en este caso hay.